Bueno, les damos la bienvenida a todos a una charla más de este bloque de conversatorios que hemos programado con motivo de la celebración del aniversario número 75 de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Luisa les va a enviar un link para que por favor nos colaboren llenando la asistencia y al final de la charla les podamos enviar el certificado de asistencia. Eh, Les damos la bienvenida a la charla Analizar el comportamiento dinámico de los sistemas eléctricos de potencia ante oscilaciones de baja frecuencia. Para hablar de este tema nos acompaña el ingeniero Rafael Franco. Rafael es ingeniero electricista con maestría en ingeniería con énfasis en redes inteligentes y microredes, orientado a los sistemas de potencia, con un posgrado en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica de la Universidad del Valle. El ingeniero Rafael actualmente está vinculado a la empresa PTI SA, en la cual se ha desempeñado como ingeniero líder de soluciones, ETAP, proyectos y consultorías para Colombia y Panamá en analítica y sistemas de tiempo real. Igualmente se desempeña como asesor técnico, desarrollando nuevos negocios en el campo de las microredes, calidad de potencia, hidrógeno verde, waste to energy y asuntos regulatorios de la compañía. Entonces le doy paso ingeniero Rafael para que siga con la presentación. Muy bien, Muchas buenas tardes. gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que se han conectado. ¿Me confirman el correcto audio y visualización de la presentación, por favor? Sí, señor ingeniero, ¿se escucha bien? ¿Correcto? Bien, en este momento pueden ver la presentación. Sí, Muy bien, cambie la configuración de visualización. Eso. bien. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a ponerlo como por aquí. Tal vez por acá. Muy bien. Buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Para mí me honra participar de las charlas en pro del aniversario de la universidad, el alma mater que me ha dado todo lo que soy en la actualidad profesionalmente hablando. Y para mí hacer la presentación es un gusto compartirla con todos ustedes. Y bueno, voy a mostrar lo que he preparado, pensando en que esto es un tema de mucha importancia en los sistemas de potencia. En mi opinión, es el futuro de las nuevas formas de analizar el sistema eléctrico de potencia en términos de visibilidad y observabilidad. Y esto muy pronto va a ser incluido de alguna manera en todas las herramientas de simulación y herramientas de análisis de los sistemas para la toma de decisiones. Y bueno, y de este modo, creo yo que en esta parte quisiera como empezar con algo muy importante, y es que los sistemas sincrofasoriales no son sistemas nuevos, ya tienen un tiempo estipulado en los sistemas. Sin embargo, son la aplicabilidad normal, se ve normalmente o típicamente en sistemas de transmisión. Pero el tema de sistemas de transmisión, con toda la transición energética que estamos mirando, ha tenido unos cambios en el dinamismo y en el comportamiento que el sistema tiene, y en ese sentido nos queda faltando, comienza a quedar faltando como visibilidad y herramientas o nuevas herramientas en los sistemas de distribución local, con los sistemas de transmisión regional, ante precisamente justamente las penetraciones de los recursos de energía distribuidos. Y es por ello que es necesario obtener herramientas de analítica sincrofasorial, dada su capacidad de muestreo y de observabilidad que representa y complementa las herramientas existentes, tanto en distribución como en transmisión. Y en ese orden de ideas o corte o este breve antecedente, pues fue inspirada esta presentación, porque quiero hacer una amalgama transversalmente
en todo el sistema de este modo. Por tanto, algo que nos representaría o para qué serviría tener analítica sincrofasorial. Sería como la pregunta siguiente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, aquí tenemos unas unidades tradicionales a nivel de marca, que es una unidad sincrofasorial a nivel de equipo. Por aquí tenemos reconectadores, que típicamente ustedes lo pueden ver cuando caminan en las calles o en los sistemas rurales, lo pueden ver en los postes. Y esos equipos ahí internamente tienen toda la medición sincrofasorial, que lo que me va a permitir, bajo los estándares, es justamente capturar la información para diferentes aplicabilidades. Aplicabilidades importantes que hemos detectado a nivel de operador de red, las pérdidas no técnicas. Por ejemplo, cuantificar ello es importante en sentidos financieros, en sentidos de desempeño, en sentidos de índices. Por ejemplo, impactos en la red de los sistemas de distribución local. Es importante determinar que cuando va comenzando a penetrar los sistemas, pues qué tanto eso va a modificar o va a correr o va a generar problemas en la red existente, dado que hay un dinamismo ya establecido. Y si entra otro actor, pues que no ponga en peligro esa operatividad o esa confiabilidad o disponibilidad de la energía. Por eso es muy importante comenzar a caracterizar ese comportamiento. Y otro tema muy importante es el tema de las ubicaciones de falla. Normalmente en los sistemas rurales esto es una tarea difícil, artesanal, casi que muy lenta en términos de efectividad de ubicar una falla en un circuito. Y entonces ahí donde todas estas herramientas y esa velocidad de desempeño que nos ofrecen las unidades sincrofasoriales comparadas con las tradicionales comienza a darle un valor importante a los sistemas. Por eso vemos por acá, continuando, que tengo aquí una opinión de lo que yo creo de lo que es eso, y es que con estos sistemas creamos primero que todo visibilidad, es una palabra bien interesante. Otro tema en los circuitos de distribución, que es bien complejo las redes de distribución, y recordemos que los sistemas de distribución en todo el país son diferentes, no lo mismo un sistema de distribución a nivel de Cali, comparado con el de Armenia, comparado con el de Pereira, comparado con el de la costa, comparado con el de Bogotá. Entonces todo ello representa un comportamiento diferente y puede tener una ubicación importante o una aplicabilidad a nivel del apoyo como recurso de apoyo para los recursos de energía distribuido y con un ejercicio que no podemos sacrificar el desempeño de la red existente, ¿cierto? Entonces, si va a entrar algo, tiene que entrar a aportar y no a restar. Por tanto, tenemos que saber por qué aportan y cómo es el mecanismo para que lograr esta nueva propuesta de valor. Entonces, por aquí primero recordar que los datos en la actualidad tienen un sistema, un tema importante, y es el tema de darle valor a los datos. ¿Cómo así darle valor a los datos? Típicamente los sistemas SCADA responden en el esquema de los segundos. Típicamente eso es una dificultad a la hora de analizar, porque la operatividad, por ejemplo, a nivel de inversores, vemos aquí que la velocidad de switcheo o el desempeño o el comportamiento pues está en este espectro de tiempo, milisegundos, microsegundos. Por tanto, un sistema de monitoreo tradicional no me da esa versatilidad para observar, ¿no? Y si miramos por aquí el tema de protecciones, el tema sincrofasorial también me muestra unos datos importantes a nivel de desempeño en velocidad o tiempo para mirar y cuadrar los sistemas de protección. Entonces observemos que todo esto, todo este aspecto de tiempo, son datos que con una unidad sincrofasorial es posible tenerla y según la escala de tiempo darle una aplicabilidad que me permita complementar precisamente lo que hemos venido conversando. Por tanto, estos datos hacen sentido en términos de utilidad y hacen mucho sentido para lo que vamos a mirar en más adelantico. ¿Ok?
En otras palabras, comenzamos a mirar el tema de la literatura, cómo el estado del arte comienza a mostrar los primeros, las pistas o el camino que nos permitirá ayudar a este dinamismo de la red, y es por ello que vemos cosas por aquí para que no pierdan de vista. Un sistema escala tradicional o típico decía que normalmente la observabilidad de ese sistema está de los órdenes de los segundos, por aquí lo vemos. Por tanto, el comportamiento que uno puede percibir ahí no es el que uno esperaría a nivel electromagnético, incluso electromecánico. Por tanto, se comienza a quedar corto. Por otro lado, cuando incluimos la tecnología sincrofasorial, pues vamos a tener un espectro de muestreo del orden de los 30 a 120 muestras por segundo, donde con ese muestreo vamos a tener la capacidad de hacer visibilidad, observabilidad dinámica y transitoria. Por tanto, vamos a darle sentido a las magnitudes y a los ángulos asociados a las corrientes y voltajes de esos circuitos, ramales o alimentadores, para poder hacer un monitoreo ya a nivel amplio, tanto en estado estable como en periodos dinámicos o transitorios o el dinamismo del desempeño como tal de todos estos sistemas. Por eso, el tema de comparar, de agregar herramientas que complementen a las existentes para poder lograr este tipo de capacidades es muy importante. Por eso las unidades sincrofasoriales van a jugar un papel importante en el tema de los análisis del sistema de potencia. Por eso decía que a un futuro corto, en mi opinión, esto debe ser los nuevos mecanismos de análisis de sistemas de potencia. Continuando, vamos por aquí. Miremos gráficas que he encontrado a nivel de papers o de artículos o articles en términos de lo que está ocurriendo. Observemos esta gráfica muy bacana, miremos el tema del espectro del tiempo, por acá abajo. Vemos el tipo de muestreo, cómo lo está haciendo, y vemos como un sistema tradicional, por ejemplo, con un muestreo tradicional tipo SCADA, pues en ese comportamiento normalito, ustedes ven por aquí que simplemente representa un comportamiento, en este caso particular, de la corriente de este alimentador, pero no me deja ver una problemática que está detrás de ese muestreo. ¿Por qué? Porque la capacidad del SCADA no permite tener esta capacidad. Ahorita, si cambiáramos la velocidad de muestreo, vamos a colocar aquí un tema acá, observen acá, este performance venimos por aquí y mire cómo esa velocidad de muestreo me permite capturar una amplitud de un comportamiento de la corriente en este corto lapso de tiempo. ¿Eso qué significa? Imaginemos lo siguiente. Aquí vemos una corriente con una magnitud aproximada del orden de 760, 780 amperios, mientras que el SCADA muestra más o menos unos registros del orden de los 150 amperios. Ahorita la pregunta es, a nivel de equipo, aislamientos, ¿cómo afectaría esta sobrecorriente transitoria en este periodo de tiempo a los equipos o a los activos del sistema de potencia? Entonces miremos que eso ya comienza a hacer sentido para hacer clasificación de fallas, para hacer diagnóstico de fallas. Eso ya comienza a hacer sentido cuando tenemos esta velocidad de muestreo para poder evaluar los diferentes desempeños. Entonces mire que la diferencia entre un SCADA y un sistema sincrofasorial comienza a mostrar cosas diferentes. Es decir, antes teníamos como una radiografía y ahorita podemos ir un poquito más profundo en términos del comportamiento detrás del sistema, ¿verdad? Continuando, vamos por aquí, haciendo un símil de cómo se vería eso, sería como esto. Uno en el SCADA vería más o menos
podría ver de pronto la gota, ¿cierto? Podría ver cuando cae y tal vez las ondas, ¿verdad? Pero la idea es ver todo, tener todo este espectro, ¿no? Ver todo el comportamiento como un todo, no tener sesgos de la información o el dinamismo del sistema. Entonces, el estado del arte comienza a mostrar precisamente, las investigaciones comenzaron a mostrar ese tema, ese tipo de cosas. ¿Cómo así? Por ejemplo, podemos por aquí un par de escritos que me llama la atención particularmente a mí, y es como esto no es, reitero, esto no es un tema nuevo, simplemente no se está utilizando correctamente en la actualidad, o no se está incluyendo, no se está teniendo en cuenta, y la idea es meterlo. Y aquí dice que las tecnologías sincrofasoriales van a suplementar o van a complementar a los sistemas tradicionales, ¿cierto? Eso ya lo había dicho, ¿cierto? En otro tipo, dicho de otras palabras, el tema del tiempo juega un papel importante dadas las velocidades de comportamiento de los diferentes equipos que están ingresando en la transición energética o en los sistemas que están ingresando, dinámicamente hablando, y eso hace que el comportamiento del sistema cambie. Por tanto, las soluciones naturales o normales no van a ser suficientes. Por tanto, hay que entrar a complementarlas. Por aquí más información que vemos por aquí, que se requieren herramientas que comiencen a revisar el desempeño de la red para poder determinar sistemas resilientes, dada la penetración de las fuentes de energía, de los recursos de energía distribuidos. Entonces, mire que aquí el tema tecnológico juega un papel importante para lograr estos objetivos. Visto de otra manera, observemos lo siguiente. Esto es más o menos otro símil que he podido mirar, y es que con un sistema tradicional vemos partecitas del comportamiento del sistema, ¿cierto? Y eso es como una foto, quitarle muestras o quitarle información vital. La gran pregunta es, ¿qué está pasando en estos sesgos de tiempo, cierto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando por aquí? ¿Qué está pasando por acá? Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? Y si está pasando algo bueno, está pasando algo malo, o se está gestando un problema bueno, un problema malo. Entonces, en ese sentido, nuevamente, nos estamos quedando cortos, y por eso es importante los análisis a través de herramientas de sincrofasoriales que dan esta propuesta de valor y complementan muy bien. Bien, vamos por acá. Y esto, como lo hemos venido trabajando dentro de la compañía y nuestros aliados para poder llegar con este tipo de soluciones, cómo aterrizamos esos conceptos, ¿cierto? Entonces, un caso de estudio recientemente propuesto es el monitoreo. Imaginen lo siguiente: una línea de 115 kilovoltios, es decir, estamos parados en un sistema de distribución regional. En esa línea, por efectos de confidencialidad, está ubicada en una parte del país. Entonces, uno lo que hace es, listo, voy a hacer visibilidad, entonces voy a instalar unidades sincrofasoriales. Usted las mira aquí, de tal manera que me comiencen a revisar ese desempeño. Geográficamente están ubicados en diferentes puntos, es decir, subestación A, subestación B, y eso lo vamos a sincronizar con un GPS. Entonces, y toda esa información la vamos a llevar por aquí a un PDC, a un Phase Data Concentrator, que lo que me permite este equipo básicamente es que toda esta información pueda llegar a recopilada y pueda ser analizada posteriormente en los diferentes análisis a nivel de software real time o offline o fuera de línea. Entonces, imaginando este caso de estudio, el monitoreo, ¿qué podría ser? Para ello es muy importante recordar cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, esto es algo muy rápido porque necesito que dejemos en la retina el tema conceptual. Y es que el tema de los ángulos a nivel de flujos de potencia es un tema muy importante. Muy importante. Aquí vemos que el desplazamiento de los ángulos, pues en otras palabras, lo que me está indicando es el sentido
de las corrientes o los flujos de potencia que están en el sistema. Y si hay unos cambios ahí, este va a ser el principal indicador de que algo está pasando en el sistema. Es decir, vamos por acá, nuevamente la literatura. Entonces, lo que acabo de decir, ¿no? Que el ángulo comienza a jugar un papel importante porque ese va a ser un indicador del estrés del sistema de potencia. Entonces, imaginemos, esto lo pueden encontrar en la literatura fácilmente. Imaginemos un sistema normal de generación a carga. Típicamente el flujo de potencia gira o fluye en este sentido. Entonces, la pregunta es, qué tipo de ángulos está presentando el sistema en estado estable, ¿cierto? Y entonces aquí dice la diferencia angular hace que fluya del mayor al menor. Eso digamos que no es nada nuevo, solamente quiero que lo tengan en la retina o en el concepto para poder entender por qué los ángulos juegan un papel importante. Es decir, que yo puedo concluir el siguiente tema. Que si yo tengo esto, que si yo monitoreo la diferencia angular, en otras palabras, lo que voy a hacer es monitorear el estrés que está sufriendo el sistema. Por tanto, esto es un sistema bien importante en otros parámetros, ¿no? Entonces, saber el estrés que tiene el sistema va a ser muy importante para un operador de red. Porque si tengo esta capacidad de monitoreo, esta capacidad de muestreo, pues va a ser muy importante. Bien, entonces, en otras palabras, vámonos por aquí a las simulaciones. Aquí tenemos simulaciones a nivel sincrofasorial. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos aquí, por ejemplo, un resultado normal de la frecuencia, ¿cierto? Y esto que indica a la hora de analizarlo transitoriamente. Esto me gustaría mostrarlo de pronto. He preparado también aquí a nivel de cómo se hace esto en la realidad, ¿no? Como para que ustedes vean cómo se aterriza esto. Yo lo que hago es que estas unidades fasoriales que yo les mostré allá, eso genera los archivos en un formato C37118, que es el estándar de las unidades sincrofasoriales. Una vez tengamos esa información, imaginen que yo estoy trayendo la información en tiempo real o incluso fuera de línea para análisis, cargamos la información. Eso, en otras palabras, lo que me va a permitir es precisamente analizar en el dominio del tiempo qué es lo que está ocurriendo. Entonces, miremos aquí, por ejemplo, las frecuencias. Por ejemplo, vamos a acomodar aquí las frecuencias. Y, por ejemplo, seleccionemos 3 subestaciones, por ejemplo. Entonces, vamos a seleccionar por aquí. Solamente quiero que ustedes vean cosas. Perfecto. Muy bien. Esa gráfica que ustedes vieron en el PowerPoint es precisamente esto. ¿Qué estamos viendo aquí? Entonces, vamos mirando. Primero, quiero que hagan de notar lo siguiente. El tiempo. Aquí estamos haciendo análisis de tiempo en una escala de muestreo muy pequeñita, donde estamos viendo comportamientos de la frecuencia de una manera importante, que en otras palabras, esto cómo estaría afectando el sistema de potencia, ¿de acuerdo? Entonces, hemos hablado que esto desde la óptica de frecuencia, pero hemos hablado cómo sería mirar los ángulos. Entonces, por ejemplo, colocar otro tema aquí. Por ejemplo, voy a colocar algo aquí, otra serie de tiempo. Venimos por aquí, colocamos magnitude angle, por ejemplo, este está bien. Vamos a colocar un ángulo, y vamos a las mismas subestaciones que miramos, ¿cierto? Entonces, qué bacán. Observen lo siguiente. ¿Qué vemos aquí? Hemos dicho que el estrés es el ángulo. Entonces, observen, vamos a hacer un pequeño zoom acá. Observen lo siguiente. Voy a quitar, por ejemplo, este. Voy a quitar este. Observen lo siguiente. Esta es la referencia. Y este es el ángulo de la otra subestación. Estamos en la subestación 12 y esta es la subestación 1, que es la referencia. Entonces, observen que cuando se comienza... Usted sabe que le estoy hablando. ¿Cómo así? Perdón, ahí me ayudan con el audio. ¿Cierto? Yo hablo normal como la gente, ¿no? No. Gracias. No, usted habla normal conmigo. Conmigo sí.
Perdón, ¿alguien me puede ayudar ahí? Sí, ya lo silencié. Continúo, ingeniero. Bien. Observemos que aquí hay unos ángulos asociados, ¿no? Pero mire que cuando el ángulo va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿qué ocurre? Pues comenzamos a ver unas oscilaciones que lo que me lleva a concluir es que tenemos un problema en el sistema. Entonces, nuevamente aquí una forma gráfica de verlo es precisamente y justamente el estrés que tiene, lo que me mostraría un ángulo, y no olviden de vista o no pierdan de vista el tema de los tiempos, ¿no? Mire, esto es en centésimas de segundo, ustedes pueden ver cómo esto está cambiando, a diferencia de tener, por ejemplo, un muestreo a nivel de segundo. A nivel de segundo, ni siquiera hemos cambiado el segundo, y mire todo lo que ha pasado. Precisamente mostrando la foto del pasado, pues hay cosas que estamos ciegos con los sistemas tradicionales. Otra forma de mirar cosas aquí, por ejemplo, es el evento. Entonces, analicemos el evento. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera analizar el evento, aquí lo que he hecho es... perdón. Aquí voy a colocar el evento. Permítame, yo quito este. Vamos a colocar un evento por aquí. Y el evento está asociado al tema de, por ejemplo, la frecuencia. Démosle por acá, démosle por aquí. Y vamos a organizarlo como estábamos, porque estamos analizando. Ahí está. ¿Qué notamos aquí? Ese mismo evento, esa misma gráfica que vimos hace un ratico, observemos que comenzamos a tener información valiosísima, ¿no? Primero, si colocamos aquí, por ejemplo, frecuencia de oscilación, comenzamos a ver amplitudes. Comenzamos a ver diferentes puntos de los cambios que ha tenido ese evento. ¿Esto para qué sirve? Pues si yo estoy haciendo análisis, de causa y efecto de un evento en el sistema de potencia, pues voy rápidamente a tener respuestas para si los equipos de protección de relé de frecuencia 81 operaron bien, si los esquemas de enlace están funcionando bien, si los tiempos de desempeño de las pick-up o los instantáneos están operando bien, si la clasificación del evento se debe a un evento transitorio electromagnético o uno de maniobra o simplemente una falla. Entonces miramos que comenzamos a tener información interesante. Y si esto lo asociamos precisamente a un tema de, por ejemplo, de oscilaciones, porque las oscilaciones son muy dañinas cuando los sistemas son interconectados o sistemas son conectados. Entonces, si quisiéramos hacer un análisis de esa característica, observen por aquí, herramientas de esta característica nos permiten hacer cosas como, por ejemplo, si yo quisiera hacer esto, venimos por aquí. Vamos a mirar acá. Un segundo, por favor. Perfecto. Qué berraquera, miren. Entonces, comenzamos a mirar oscilaciones que me muestran un comportamiento interesante. Miremos oscilaciones acá, tenemos oscilaciones en este punto y observe la escala de tiempo. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí vemos todos los sistemas que están oscilando y a qué frecuencia de oscilación. Y esto tiene un significado en términos de control, en términos de parámetros, en términos de quién está oscilando, oscilaciones del 8%, del 12%, del 2%, del 4%, y esto tiene una interpretación. ¿Por qué le mostré esto? Porque esta es la realidad de hacer un análisis, que voy a pasarlo por aquí, ahorita voy a ir por acá, vuelvo a la presentación, vuelvo acá, porque es justamente esto que estaba mostrando ahí, sino que en el PowerPoint, sino que quería mostrarlo allá. Y es que comenzamos a hacer análisis, ¿correcto? Entonces, observen acá eso que acabo de hacer allá en tiempo con la herramienta, es como comenzar a hacer los análisis, ¿cierto? Entonces, teniendo esto, pues yo ya comienzo a ver cosas de este tipo. Entonces, ahí es donde sale la otra palabra, observabilidad. Observen que un sistema escala por su característica particular, no me permite ver desempeños. Miren estos escalones que se ven aquí, ¿cierto? Mientras que si yo tengo una muestra de esta característica, pues yo comienzo a ver estos comportamientos que justamente eran los que yo pretendía mostrar en la simulación, oscilaciones. Y esas oscilaciones son muy dañinas en los sistemas de control, por ejemplo, en un sistema de electrónica de potencia, en un sistema de cargas no lineales, en sistemas de inversores,
eso comienza a generar una serie de problemas y de temas. Por tanto, la observabilidad es un papel importante y la literatura lo muestra, ¿no? Comienza a mostrar eso. Entonces, miremos acá que un sistema tradicional pues me comienza a quedarse corto, por eso la necesidad de mostrar sistemas de esta característica, ¿no? Complementar lo que hay para poder tomar unos análisis, ya que los sistemas se quedan cortos, lo que es precisamente lo que hemos tratado de mirar y por qué la analítica sincrofasorial toma mucho sentido y mucho valor a un operador de red. También les decía que esas oscilaciones y esas frecuencias que mostramos tienen una interpretación, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, el rango de las frecuencias, ¿no? Si está entre 0.1 Hz y 1 Hz, si está entre 1 y 5, entre 3 y 10, y eso hace sentido, por ejemplo, en que uno tiene que comenzar a mirar dónde hubo la oscilación, a dónde tiene que ir a chequear, qué equipo de maniobra está por ahí molestando, y eso qué hace, qué significa en el sistema. Por tanto, esto hace que sea un input de información importante para tomar decisiones en aras de mirar la mejora del desempeño del sistema, ¿no? Entonces, aquí esto es bien interesante también. Lo vimos en la simulación, lo vimos acá en la literatura, cómo se está viendo. Por acá continuando, estos son los resultados haciendo un poquito de zoom. Miramos cosas de esta característica, frecuencias de oxidación del orden de 0.13, que representa más o menos el 12%. Eso significa, en el sistema de potencia, cuando uno comienza a mirar eso, pues uno tiene que comenzar a interpretarlo, si es un modo interárea, si es un modo local, si es un modo intraárea, y eso significa que los generadores están oscilando entre ellos, que un generador está oscilando respecto a otra interconexión y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, aquí eso es lo que acabamos de ver en la simulación, porque, y nuevamente reitero que esto complementa tanto en sistemas de transmisión y distribución, y aún más con el dinamismo de las fuentes de energía renovables o de recursos de energía distribuido. Por aquí un poquito de cómo se vería esto en tiempo real, ¿no? Yo acabo de hacer una reproducción pues fuera de línea, y es cómo mirar esto, cómo se vería en un centro de control, por ejemplo, ¿no? Entonces observen cosas interesantes. Primero, ¿qué área está oscilando? La área norte, la ubicación o el sector o el segmento, el punto y la ubicación de falla. Un dato importante, ubicación de falla, no pierdan de vista que eso fue también otro de los objetivos, ¿no? Y entonces aquí las alarmas que se prenden, ¿no? Las alarmas que se prenden aquí en este punto particular le permite al operador tomar diferencia, y observen que se prende la diferencia angular, las frecuencias y las magnitudes, que era lo que estaba tratando de graficar. Y aquí usted comienza a observar en dónde está oscilando y qué área está oscilando y cuál es la variable que está comenzando a tener problemas. Entonces, cosas de este tipo son muy valiosas por el dinamismo que nuestro sistema está teniendo. Modos de detección de islas, por ejemplo, muy importante en el nuevo acuerdo CRO 1602 de 2022, donde precisamente quieren evitar las islas con la función anti-isla a través de los algoritmos o diagnósticos Rokov. Entonces eso hace que estas herramientas fortalezcan o corroboren o se puedan documentar técnicamente qué es lo que está ocurriendo en diferentes puntos del sistema, como se puede evidenciar aquí a nivel de voltaje, a nivel de frecuencia, a nivel de angular, a nivel de potencias, y eso cómo está impactando. Por aquí mirando la interpretación nuevamente de ello a nivel de dashboard, cómo se vería o cómo se debería de ver. Entonces, uno como teoría, una condición deseada es que el sistema esté por encima del 10% para mirar que el sistema está amortiguado, es decir, que desaparezca esa oscilación. Pero si el sistema no tiene amortiguamiento, observen que a un pobre amortiguamiento lo que vamos a tener es oscilaciones, y si tenemos oscilaciones pues crecientes, pues se vuelve más peligroso el tema. Entonces esto es muy importante, cosas que no se monitorean con un sistema SCADA normalmente.
Por eso la frecuencia y el amortiguamiento es muy importante. Y como concepto para su mnemotecnia es que una oscilación, entre más rápido, por ejemplo, este caso particular, es muy importante dado que las oscilaciones, lo que me están diciendo en otras palabras en el sistema de potencia es que qué tan rápido se perderá la energía que tiene el sistema de potencia en esta oscilación. Por tanto, si se mitiga rápidamente esa energía, pues estoy evitando sobretensiones o sobreesfuerzos en los activos del sistema, transformadores, líneas, equipos de protección y demás. Entonces, eso es muy importante. Aquí un ejemplo particular de comparaciones de oscilaciones amortiguadas, pero en diferente escala de tiempo, y explicando qué significa un amortiguamiento. Recuerden que es el tiempo que se demora en disipar esa energía, ¿cierto? Por tanto, un buen indicador a nivel imaginen un operador de red, pues él no tiene tiempo de mirar todo este dinamismo, a él le gustaría algo como por el estilo, ¿no? Si está en este rango, pues él está tranquilo, es decir, que está en verdecito, o sea, él no está preocupado, pero si él nota que por algún motivo esta flechita se está devolviendo por aquí, pues entonces comienza a entrar a unas zonas peligrosas y él puede tomar una acción. ¿Cuál acción? Pues operar distribuidamente, tal vez tomar una acción en ciertas áreas del sistema, en el peor de los escenarios hacer un deslastre, pero si ya entra en una área como esta característica que ustedes ven acá, pues ya hay que tomar decisiones de una, pero no debo esperar eso, ¿no? Entonces, oscilaciones de este orden es positivo, finalmente, con una escala de este orden sería un buen dashboard. Otro tema importante es la ubicación de la falla. Muy importante para los operadores de red. Imaginen un sistema rural donde hay muchos kilómetros y la idea es identificar dónde fue ello. Entonces, aquí otro ejemplo de la aplicación es, por ejemplo, la impedancia de falla. Una vez tengamos la impedancia de falla, observen que el sistema, cuando tiene monitoreado el tema de la corriente, el tema de la impedancia, pues él hace con sus algoritmos, determina que la falla es precisamente en esta longitud. ¿Cuál longitud? Si hacemos aquí una extrapolación por aquí aproximada, más o menos 5 millas, pues rápidamente uno puede tomar acciones de 5 millas en un radio de 5 millas a la redonda para tomar una acción y detectar esa falla. Entonces, esas aplicaciones, con esa velocidad, con ese tema de muestreo, pues hace mucho sentido. Y si vamos por aquí al software, pues eso que estaba mostrando de fallas está por aquí. Ustedes pueden ver aquí ubicación de las fallas, el write-through, las características de distancia, y hay muchas herramientas más que por efectos de tiempo, pero traté de mostrarlas todas, pues algunas de ellas nos dan una propuesta de valor. Por tanto, y finalmente, lo que estamos viendo por aquí, vamos por acá, es que como conclusiones, un sistema de esta característica tiene mucho valor, en mi opinión personal. Permite validar el desempeño del modelo matemático dado el dinamismo, permite mirar análisis de oscilaciones que no se ven en un sistema tradicional, respuesta de la frecuencia ante eventos dinámicos de maniobras, ya sea asociadas a operaciones del operador o descargas atmosféricas o dinamismo de los recursos de energía distribuidos. El tema de los análisis de las fallas, como decía, es bien importante clasificar, el análisis de sensibilidad, límites del sistema. Por tanto, los factores críticos son cubiertos y visibles con un sistema de esta característica, ¿no? Entonces, de este modo, para dar paso a las diferentes preguntas, pues doy paso a los comentarios y demás, agradeciendo la oportunidad nuevamente y la invitación. Espero que esto haya dejado como una visión dentro de cada uno de ustedes su ejercicio, de que hay herramientas de este nivel y estas características. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? Levante la manito. Muy bien. Mauricio López.
Sí. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por la presentación, porque es muy interesante. Cuando yo observo estas unidades de medición sincrofasorial y las capacidades que tienen en términos de tiempo, me pregunto qué tan rápido es el resto del sistema. Por ejemplo, los controladores, los que tienen que hacer alguna maniobra, qué tan rápido podrían responder a partir de esta velocidad que le ofrecen estas medidas. ¿Sí me voy a entender? Sí, esa pregunta es súper bacana y súper interesante en este sentido. Recordemos que en los sistemas de potencia tenemos tres esquemas: la primaria, el tema de respuesta primario, el tema de respuesta secundaria y el terciario, ¿no? El primario es inherente a los equipos. Ahí seguimos con la tecnología asociada, el secundario asociada a los diferentes componentes de respuesta dinámico que tienen ellos. En el caso de los generadores, por ejemplo, compensadores. Sin embargo, y el terciario, pues, el tema de GCS y todo eso. Pero a este nivel, y en mi opinión, una herramienta de esta tipo WAMS o tipo área amplia o monitoreo de área amplia es una herramienta, en mi opinión, tecnológicamente al operador de red. Si el operador de red ve una dilatación del estrés del ángulo, yo veo, me voy a volver por aquí una gráfica tipo de ángulo, o aquí incluso en el simulador. Por acá, si yo veo que se está dilatando, me faltó colocar una gráfica que muestra esa los grandes apagones muestran que el periodo para que haya un apagón, dado la dilatación de un ángulo, está del orden de horas, de minutos. Entonces el operador puede tomar una acción. Decía hace un ratico que si yo veo que se está dilatando algo, el operador de red rápidamente puede tomar una acción de la zona y decir, bueno, o bajo carga, o bajo la demanda, o hago un delastre, o tomo una acción. Y no espero que se siga dilatando porque llega un instante o un punto que ya el sistema lo perdemos, ¿no? Y ese es este caso particular. Entonces, en mi experiencia, no he tenido oportunidad de mirar esto a nivel de sincronismo o telecomunicaciones de equipos, actuando dado las señales que da una unidad sincrofasorial. Lo que sí he visto es precisamente lo que acabo de comentar, y es que si yo veo una dilatación del ángulo, yo tomo una acción en el sistema como operador de red. Por eso yo lo llamo complemento de las herramientas para la operación o diagnóstico o análisis del sistema de potencia del operador de red. Entonces, en ese sentido, lo miraría a corto plazo. No conozco un equipo que opere con mandos de control a esta velocidad, dado un set point o un target de una unidad sincrofasorial, ¿no? Vale, muchas gracias, Rafael. Gracias, Dani. ¿Más preguntas? Rafa, como que o los confundió o le explicaste muy bien. No, hombre, ni más faltaba que esto es un tema bien profundo que requiere de bastante trabajo y bueno, lo importante es mostrar que existe, se puede hacer y hay más trabajo. La pregunta que hace el ingeniero Dani Mauricio es precisamente eso. ¿Qué pasa? ¿Qué tecnología hay que desarrollar para que responda a estas velocidades de muestreo, por ejemplo? Es una pregunta que sería bueno hacer un chequeo a nivel, por ejemplo, incluso universidad, mirar a hacer un estandarte de equipos con respuesta sincrofasorial para la operación dinámica de un sistema de potencia. No lo tengo bastante claro en términos de performance. Entonces, mire que comienza a abrir la lluvia de ideas y el debate de una manera positiva para generar más conocimiento y alargar más el conocimiento. Entonces, era como el objetivo, mostrar lo que hay y para dónde vamos, ¿no? Rafael, de parte de la escuela, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Luisa, despide. Sí, usted sea profesor, sí. Muchas gracias al ingeniero y a todos por acompañarnos en estas charlas, como siempre, todos los miércoles.
Quienes no hayan llenado de pronto el formulario, los invitamos a llenarlo porque a través de eso tenemos sus datos, les damos un certificado de asistencia a la charla y cada miércoles les vamos a estar compartiendo pues quién va a ser la persona y cuál va a ser el tema que vamos a tratar. Entonces, para que aprovechen estos conversatorios de todos los miércoles. No siendo más, pues que tengan una buena noche y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.